queridos hijos, el mensaje de la Iglesia es reiterativo y, si quieren, cansón. Una vez más nos vuelve a decir la Iglesia: hay que cambiar, hay que cambiar. Y no es el cambio por el cambio, como algunas veces lo dicen por ahí, normalmente los políticos que quieren aprovecharse de los incautos, sino es el cambio de dejar de ser simplemente humano para comenzar a asumir las actitudes del propio Dios manifestadas en Jesucristo, para que nuestra forma de pensar sea la forma de pensar de Jesucristo, que nuestra forma de hablar sea la forma de hablar de Jesucristo, y en consecuencia nuestra forma de actuar sea la forma de actuar de Jesucristo. No que nos dejemos llevar y a dónde va Vicente, dónde va la gente, y hacer lo que otros hacen, sino hacer lo que el Espíritu Santo me está indicando en el interior para vivir de una forma especial uno de los aspectos de Jesucristo, para subrayar uno de los aspectos de Jesucristo para bien de la comunidad. Por lo tanto, no es dejarme llevar por mis gustos, por mis caprichos. Y este ser distinto espontáneamente me lleva a tratar bien a los demás. Y tratar bien a los demás no es ser alcahueto y hacerle risa y fiesta de hagan lo que hagan, sino también llamar la atención para que puedan corregirse, cambiar y salvarse. Esto es lo que nos viene a decir la carta, el fragmento de la carta a los tesalonicenses que hemos escuchado en el capítulo 4, versos del 1 al 8. Y en el Evangelio que hoy hemos escuchado, una vez más vuelve a estar presente que la construcción de cada uno de nosotros, digámoslo así, es un subproducto de nuestras buenas acciones. Y me expreso: para hacer una buena acción, yo solo no puedo. Necesito ponerme en las manos del Espíritu Santo y que me guíen. Cuando yo me hago el centro de todo, algunas veces queriendo hacer el bien que deseo, hago el mal que no deseo. No lo dice tantas veces San Pablo. Porque de alguna forma la motivación es mi propio egoísmo, el propio yo, sobresalir por los demás, aunque sea en hacer el bien. En cambio, lo más propio del cristiano es ponerse en las manos del Señor para colaborar con Él con toda su fuerza y que se haga lo que el Señor desea. Así se entiende la parábola hoy de estas vírgenes, compañeras de una fiesta de boda, invitadas a una fiesta de boda. Unas eran prudentes, llevaron de más, las otras no. Y en la transformación del propio ser no podemos compartir con los demás. Hay ciertas cosas, no por egoísmo, que son inherentes a la propia persona. Nadie puede respirar por el otro, nadie puede comer por el otro, nadie puede ir al baño por el otro, nadie puede estudiar por el otro, nadie puede hacer ejercicio por el otro. Y en base al ejercicio, al estudio, al esfuerzo, crece la persona que lo realiza. Ahí no se lo puedo prestar. Por esto esta actitud de tener aceite de más y no compartirlo no es un egoísmo de las prudentes, es un algo que no se puede dar. Padre, ¿y cómo se hace? Se va adquiriendo estas actitudes con un ejercicio constante de ponerse en las manos del Señor y dejar actuar al Señor, de seguir como hijo fiel de la Iglesia. Pero hoy celebramos un santo que para la ciudad y para Nicaragua entera tiene una
especial repercusión. San Ramón non nato. La mamá murió antes de que él naciera. Eso significa non nato. La mamá murió antes de que él naciera, luego él tuvo que salir, que nacer por una especie de cesárea, pero ya muerta la mamá. En la primera reflexión, aunque sea somera, si hubiera caído en manos de los sabios y prudentes de este tiempo la mamá de San Ramón Nonato, a lo mejor a San Ramón lo abortan. Está mal la mamá, el niño no puede, ¿para qué? Y lo matan al niño. No es lo que aconsejan por ahí tantas veces y se quedan tan tranquilos con la conciencia porque no fueron a ellos a quien abortaron. Y seguramente porque no les ha tocado practicarse un aborto, si no verían cómo la naturaleza marca para la eternidad, ni siquiera hasta la muerte. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, el saber la mujer que ha asesinado en su interior a un hijo que jamás va a volver, jamás va a poderle ver la cara y jamás lo va a poder abrazar, nunca más. Es, por decirlo así, suficiente castigo de la propia naturaleza, porque también hay que decirlo todo, ¿no? Hay abortos que dejan secuelas, incluso la incapacidad de volver a quedar embarazado. ¿Qué hay que decirlo con todas las palabras? Sí. Si hasta el dentista que es consciente te tiene que prevenir que cualquier uso de anestesia puede provocar, y cualquier intervención, aunque sea chiquita, puede provocar una causa, y te tiene que preguntar un montón de cosas, si tenés la presión alta, si padeces de azúcar y un montón de cosas. ¿Qué tiene que ver eso con la limpieza de los dientes? ¿No es así? Ok. ¿Cuándo más algo que no es una simple cirugía menor? Y es toda la frustración de todo el organismo femenino que se prepara para la maternidad y se queda frustrado. Digo, primera cosa. Segunda cosa que habría que ver. San Ramón es un miembro de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Por lo tanto, le marca como mercedario un amor especial a la Virgen Santísima, a la patrona de la orden religiosa, Nuestra Señora de la Merced, un amor especialísimo a la Eucaristía, propia de los mercedarios, y le marca, hoy diríamos, una acción social necesariamente en favor de los más pobres. Es una orden que nació para redimir a los cautivos, que es una especie de pobreza y una especie de esclavitud, que terminado una serie de cosas, circunstancias de los tiempos, pues ha tenido que redefinirse. Y si es la patrona de la ciudad de León, los leoneses, dejándose contagiar, bello contagio, divino contagio, por la patrona, deberían de tener un gusto exquisito en lo que tendría que ser la acción social, es decir, ayudar a los pobres a salir de la pobreza, no para que se hagan cada día más pobres. Y no es porque algunos, lo voy a decir, va a parecer tontería, para asegurarnos que hay pobres, los mantenemos en la pobreza para siempre poder hacerle caridad. No, eso no es la línea de la Iglesia. Y no es lo que debería de caracterizar a León. Y lo digo unas horas antes de comenzar el mes de la patrona. Estamos 31 de agosto, mañana es 1 de septiembre, comienza el mes de la patrona. Luego hay que ver las características más propias de esta invocación mariana,
que por ser la patrona de León hay que repetir en León. Y entre ellos es la ayuda a los pobres, a los cautivos, cautividad de toda clase, y una cautividad muy fea es la pobreza. León tendría que caracterizarse por eso, y se ve muy poco, por cierto. No les caracteriza a ustedes, a los leoneses, no es una de las características, ser generosos para ayudar a salir a los pobres, y por desgracia tampoco se ve, y hablo ya no del actual alcalde, sino he conocido ya 4 o 5, no veo que haya una auténtica campaña de lucha contra la pobreza, ni veo tampoco que el gobierno central haya destinado fondos especiales para sacar a León de un letargo que todavía no termina, aunque hay alguna cosa que parece que quiere despertar. León sigue siendo económicamente deprimido desde hace rato. Y no es por hablar mal de León. Cuando viera Cipote en Chinandega decían no hay tal cosa en una ferretería, en una farmacia, en un comercio, vamos a León a comprarlo. Ustedes los leoneses ya desde hace rato dicen no hay, y no dicen vamos a Managua a comprarlo, dicen vamos a Chinandega a comprarlo. Y ese venir a menos la ciudad no se va a llenar con recordar el pasado, sino con acciones concretas que ciertamente hagan productiva la ciudad y hagan que circule el dinero. Le decía, y voy a decir el nombre, que dice que lo hicieron encargado de turismo, al secretario político del Frente, al señor Delgadillo, Ever. Decía, no es posible que León siga ofreciendo como turismo solo guaro, sexo y droga. No es posible, habiendo tantas cosas que ver. Y es lo único que ofrece al turista. ¿Qué se le ofrece al turista? Vengan a tomar guaro, le ofrecen sexo de hombres y mujeres y droga. Y si no, esto que le llaman la zona rosa, yo que vivo por ahí, sepan que ayer la música estuvo hasta no sé qué hora de la madrugada. Y eso no es turismo, eso es depravación. Y no es posible que los leoneses encima queden depravados. Tendrían que regresar, que recordar, cerebro de la nación, todo eso, y rescatarlo, no solo vivir de un pasado y decir que es la cuna de Darío, hay que hacerlo actual. Y hay que ofrecer a los demás las riquezas culturales que tiene León, y las tiene. Alguien me decía que es que el obispo, déjense de cuento, el obispo en la circular sobre la casa pastoral San Agustín, de inicio de siglo, pone a disposición todos los templos, incluso para turismo. Lo que pasa es que hay que hacer alguna cosa, no es que se van a aprovechar simplemente de nuestra riqueza inmaterial sin que a la iglesia, y no hablo de dinero, tengamos grandes problemas para mantener los templos. Ya hablo de limpieza, de luz, de cuidado, etc. No ha llegado, algunos no se han enterado simplemente por echarle la culpa al otro. Pero en esta misma línea, ¿cómo no recordar el seminario tridentino San Ramón? Que no es el primer colegio que se fundó en Nicaragua, no lo es. Pero actualmente es el colegio más antiguo de Nicaragua que sigue funcionando. Es el decano de la educación, que también ha tenido sus más y sus menos, y los diferentes obispos han buscado la forma de regresarle el prestigio que tuvo en algún tiempo. Saben que la educación ha caído en Nicaragua y el San Ramón no es excepción, que también. Pero desde hace rato, precisamente, Monseñor Isidro Augusto Oviedo y Reyes
trajo a la Orden de las Escuelas Pías Alcalá Sanz para hacerse cargo del San Ramón y poderlo llevar de un bache que había en los años 40, finales de los años 40. No pudo, se pelearon. Ha habido diferentes intentos. Y la educación, como la cultura, como la limpieza y el orden de la casa, no es que ya limpié ayer y está limpia la casa, si no lo hago todos los días, se me ensucia. Y lo que podría haber sido ejemplo de limpieza se convierte en foco incluso de infección. Hoy hay que pedir muchísimo por el Colegio San Ramón. Cierto, es el decano de la educación, es el colegio más antiguo que sigue funcionando en Nicaragua, tiene más de 200 años, viene de la época en que Nicaragua todavía era parte de España. Tiene, como no, y a mucha honra, no es que le prestaron las aulas para que ahí comenzara la universidad. En su propio desarrollo se vio la necesidad de convertirlo en universidad y comenzó a actuar como universidad antes de que tuviera la autorización para hacerlo. La autorización para hacerlo es de 1812. Desde antes de 1812 San Ramón tiene la escuela de medicina y cirugía. Lo que pasa es que el rey no daba permiso. Y después vinieron el pleito, todo el problema de la invasión de Napoleón y se aprovechó, hay unas cortes plenas para sacarlo del permiso, aunque ya venía funcionando como universidad. Que tantas veces falta de gratitud de reconocerle a la Iglesia el ser la fundadora de la universidad, e incluso de haber comprendido cuando la universidad ya había crecido que tenía que separarse de la falda de los curas, y para no dejarla ir sola, la Iglesia le regaló al Estado con condición lo que era el claustro, el convento de la Orden de los Mercedarios, que es ahora el paraninfo de la universidad. Por eso cuando entran se sienten que están en una iglesia, en un lugar de cura. Tendría que estar un rótulo enorme, y tendría que también tener la universidad, no solo porque actualmente está al lado de la patrona de León, tendría que tener una sensibilidad especial transmitida por los mercedarios, no mercenarios, es otra cosa, de la merced. Tendría que tener una conciencia exquisita de ayuda a los pobres y la eliminación de la pobreza, que dicho sea de paso tampoco se nota muy claro en la Universidad Nacional Autónoma de León, no sé. Incluso algunas veces hay un regreso que como que si los pobres no pudieran estudiar, y por eso hay algunas clases que solo son en dólares. Y no debería ser. Nacido, cómo no, del más puro espíritu de la diócesis de León, que es la madre de la cultura en Nicaragua y en Costa Rica y en otros territorios que hemos perdido políticamente. Pues hay que decirlo todo, ¿no? Total, estamos en el centenario de que la diócesis de León tuvo el parto de la diócesis de Managua, de la diócesis de Granada y el vicariato apostólico de Bluefields. Ya 60 años antes había tenido el parto de la Iglesia de Costa Rica, que se separa de Nicaragua como parto natural. Estamos celebrando el centenario y nos alegramos como mamá. Pero también este sentimiento materno de la diócesis tendría que recordarle a nuestras hijas no solo la diócesis, sino las instituciones. Al fin y al cabo, ¿quién es la mami? ¿Y qué pintas tendrían que notarse? Quisiera ser reiterativo
Me parece muy bien la pólvora y las funciones, y me parece muy bien la expresión popular que se hace en cariño, en aprecio de la patrona de León, Nuestra Señora de las Mercedes. Pero como toda mamá, contradígame una mamá, ¿qué va a querer de sus hijos? Sino que no solo que le imiten, sino que la superen. A la Virgen María no la vamos a poder superar, pero por lo menos imitar. En esta invocación, una predilección por las personas más pobres, no para que cada día sean más pobres, ¿no?, sino para que vayan saliendo de la pobreza. ¿Cómo no pedir que al fin vayan creándose más puestos de trabajo en León y que los salarios vayan siendo mejores y que al fin y al cabo, se voy a decir, que tengamos un hospital decente? El que hay saben que era del seguro y que era limitado. ¿Cómo vamos a tener un hospital fundado hace más de 60 años ya, que fue para una parte, ocupándolo para todo? Urge, clama al cielo, no solo la autonomía del municipio de León, sino lo que representa León para Nicaragua. Bendito sea Dios que una carretera ya se rehabilita, pero quiero terminar hablando de la ingratitud que ha habido para con León y el ninguneo que ha venido sufriendo León. Yo quiero muchísimo a Granada y me parece muy bien que le estén haciendo una carretera de 3 carriles a Granada, pero me parece injusto con León que tenga una carretera de un carril y además estrecho. Me parece muy bien que algunos se llenen la boca hablando de León, del diente al labio, pero me parece muy mal que no se convierta en acciones concretas de desarrollo de la ciudad. Entre otras cosas, carreteras, comunicaciones, servicios públicos. Dicho en la víspera de Nuestra Señora de la Merced y cuando celebramos a San Ramón Nonato, como que el desarrollo de León todavía no nace, no se le ha dejado nacer. Pongamos todo esto en las manos del Señor, no para que otros lo hagan, sino para cada uno de nosotros, poniéndose en las manos del Señor bajo la guía del Espíritu Santo, haga lo que tiene que hacer para mayor gloria de Dios y utilidad de nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.